Muy buenos días. Bienaventurados aquellos que tienen alberca en su casa. Bienaventurados aquellos que pueden ir a la alberca. A los demás nos toca padecer como buenos soldados de Jesucristo, ¿verdad? Para que todo sea bíblico. Bueno, les deseamos a todos los que están de vacaciones que lo disfruten, que glorifiquen a Dios. No creo que nos estén viendo ahorita, ¿verdad? Espero que lo verán y van a saber que nos acordamos de ellos. No con envidia, sino, como dice la Escritura, cuando un miembro del cuerpo recibe honor, dice la Biblia, pero si recibe algo bueno, todos nos alegramos, ¿verdad? Reír con los que ríen, llorar con los que lloran. Nos alegramos por los que se van de vacaciones, y qué bueno, glorifiquen a Dios donde estén. No se les olvide que son cristianos, ¿verdad? Y los que nos quedamos, glorificamos a Dios aquí donde estamos, ¿verdad? Tenemos la misma responsabilidad. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio acerca de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, y hoy vamos a estudiar el tema de las dos naturalezas de Cristo. Sé que es el domingo de resurrección, deberíamos, dicen algunos, estar hablando de la resurrección. Ya hablamos de la resurrección, volveremos a la resurrección. Primero vamos a profundizar en entender bíblicamente quién es Jesús, y por la importancia que hemos visto que la Biblia pone en reconocer que Jesús es Dios y que Jesús es humano, es fundamental que entendamos cómo podemos de forma coherente comprender eso, de manera que podamos apegarnos a la Escritura. Cualquier desviación de lo que la Escritura dice, según la propia palabra y como la vamos a leer, mostraría que tienes a Dios si no te desvías, no lo tienes si te desvías. Así que es fundamental que comprendamos claramente este tema. Y es un tema complicado. Es un tema complicado y me voy a esforzar, y le he pedido a Dios que me use para ponerlo lo más claro posible, porque entender las dos naturalezas de Cristo nos ayuda a permanecer en la doctrina bíblica. Y aquí hay algo que para algunos es confuso, porque cuando hablamos de estos temas, algunos aseguran que no son bíblicos porque no vienen en la Biblia, como cuando hablamos de la Trinidad. La Trinidad no es bíblica, y bueno, tienen razón en el sentido de que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero cualquiera que no tenga o no afirme el concepto de la Trinidad no es bíblico. De la misma manera, quien no afirme lo que vamos a estudiar hoy, las dos naturalezas de Cristo, no es bíblico. No son palabras que encuentres literalmente en la Biblia. Y algunos dicen, eso no es bíblico. En ese sentido estamos de acuerdo. No es algo que diga textualmente la Biblia. Pero si no afirmas lo que vamos a ver hoy, entonces no eres bíblico. Vamos a repasar entonces primero lo que vimos la semana pasada, porque estudiamos la humanidad de Cristo. Vimos que así como la Biblia afirma que Jesús es Dios, también la Biblia afirma que Jesús es humano, ¿verdad? Y vimos que en el Antiguo Testamento se anticipaba la encarnación de Dios. ¿Qué es la encarnación de Dios? Que Dios tomara carne humana. Y, gracias. Y vimos y hicimos un rastreo superficial, que más adelante, si Dios lo permite, rastrearemos con más detalle, pero rastreamos desde Génesis 3, lo que se conoce como el protoevangelio, la primera mención del evangelio en la Biblia. Se especifica, Dios especifica que el Mesías, el ungido, el Cristo, el que Dios enviaría para acabar con el reino de Satanás, el Mesías sería hijo de Eva, por lo tanto, humano, ¿verdad? Después Dios reveló que este Mesías sería hijo de Abraham, por lo tanto, heredero de la promesa de Abraham. Luego, la propia Escritura muestra que el Mesías sería hijo de David, por tanto, un rey. Y así hay muchos más datos que tú rastreas en todo el Antiguo Testamento. Pero hay un punto fundamental, que Dios reveló que el hijo de David, quien recibiría el reino eterno, al mismo tiempo, por medio de David, es reconocido como Dios. Jesús mismo preguntó a los fariseos, si David lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser su hijo? ¿Cómo puede ser que el hijo de David, hijo de Abraham, hijo de Eva, es un humano, y al mismo tiempo David le llama Adonai, que es lo que dice en el original cuando se nos traduce Señor? ¿Cómo puede ser posible que David llame a su hijo Adonai,
que es uno de los nombres de Dios. Por lo tanto, podemos decir que había una anticipación, ¿verdad? Había un misterio. El humano, hijo de David, al mismo tiempo sería llamado Dios. Luego, en el Nuevo Testamento tenemos esta explicación con mucha más claridad. Por ejemplo, Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. En el Nuevo Testamento, como ya lo vimos hace 2 semanas, se afirma que Jesús es Dios y vimos que Jesús es humano, pero se especifica sin pecado. Jesús fue humano como nosotros, pero sin pecado. Fue como cualquier hombre. Demostramos bíblicamente que Jesús nació, ¿verdad? Como cualquier hombre, de forma ordinaria. Su concepción fue sobrenatural, pero su nacimiento fue ordinario. Creció y se desarrolló. Tuvo hambre, se fatigó, tuvo sed, lloró, experimentó emociones humanas no pecaminosas como la tristeza, la angustia, el celo. La Escritura afirma que fue tentado, sufrió, murió y fue sepultado. Lo que sucede con cualquier ser humano. Después de resucitar, la Biblia enseña que Jesús sigue siendo humano, pero con cuerpo glorificado. Dice la Escritura también que actualmente está sentado a la diestra de Dios como humano y que cuando vuelva, volverá como humano. Así que Jesús es humano y Jesús es Dios. El apóstol Juan lo explica con claridad en Juan 1:1. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego el versículo 14, y el Verbo se hizo hombre, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que más claro no se puede. Jesús es este Verbo que ya existía, estaba con Dios y era Dios, y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ahora, partiendo de eso, que ya demostramos bíblicamente que es Dios y es humano, el mismo Jesús, tenemos que resolver la aparente contradicción que eso conlleva. Como también comenté la semana pasada con respecto a nuestros amigos musulmanes, que consideran que es imposible que Dios se haga hombre. Ahorita lo vamos a analizar con más detalle. Nosotros, como ya lo estudiamos también durante meses, la responsabilidad que tenemos de ser racionales, de cuando usamos la lógica y somos razonables, estamos pensando como Dios piensa. Cuando la Biblia dice en Juan 1:1 que en el principio era el verbo, la palabra verbo, el griego logos, de donde viene lógica, logos es lo que da sentido en el universo. Cuando usamos la lógica, que no es un descubrimiento humano, ¿verdad? O sea, no es una invención humana, es un descubrimiento humano. La lógica nos sirve para todo lo que hacemos, para hablar, para pensar, hablamos del humor, algo que nos causa risa, sí, solo sí podemos razonar de forma lógica y coherente. Podemos afirmar que no existe nada que sea ilógico, nada que sea contradictorio. De manera que la lógica está en todo el universo, como las matemáticas. Cuando nosotros somos lógicos, hablamos de forma racional, de forma coherente, sin contradicciones, estamos diciendo que estamos haciendo lo mismo que Dios hace. Cuando pensamos de forma racional, tenemos la mente de Cristo. Cuando hablamos de forma racional, hablamos como Cristo y nos referimos a que Él es Dios. Entonces, el día de hoy, nuestro objetivo es entender cómo explicamos lo que la Biblia afirma acerca de Jesucristo sin caer en una contradicción lógica. Porque si se contradice lógicamente, no puede ser verdadero. Y este es el punto de partida para poder permanecer en lo que la Escritura enseña. Y si Dios le permite, la próxima semana estudiaremos algunas de las herejías que se presentaron en la iglesia, que siguen vigentes el día de hoy, que aún hay personas que aseguran que esas herejías de hace muchos siglos, identificadas claramente como desviaciones de la Escritura, hoy en día muchos las enseñan como si fuese verdad. Y si no puedes comprender, si no lo sabías, si no lo sabes, ¿qué significa las dos naturalezas de Cristo? Estás indefenso ante esas doctrinas. Así que antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, nos ponemos en tus manos para que, según tu soberana voluntad, por medio de tu Espíritu Santo, nos permitas entender. Que abras nuestro entendimiento, como dice que tú lo hiciste a tus discípulos, para que comprendieran las Escrituras. Que podamos, Señor, no nada más comprenderlo, sino saber cómo
aplicarlo en nuestras vidas cuando oramos, cuando te buscamos, cuando tratamos, Señor, de comprender lo que dice tu palabra y que nos des también la habilidad, la facilidad para explicarlo a otros con claridad. De manera que podamos ser bendecidos nosotros, Señor, por medio de tu Espíritu Santo y podamos bendecir a otros por medio de lo que nos has dado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, dejemos o recordemos una cosa más antes de empezar a ver evidencia bíblica. Afirmar la deidad de Cristo es necesario para la salvación. Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. La palabra Señor, el griego kurios, según el diccionario Helps, una persona que ejerce derechos absolutos de propiedad. Igualmente denota un propietario ejerciendo plenos derechos. Esa es la manera en la que en griego se refiere a Dios. En griego. En hebreo tienes el tetragramatón, YHVH, tienes Adonai, tienes muchos otros nombres que después los estudiaremos cuando profundicemos un poco más en Cristo. Pero en el Nuevo Testamento se refieren a Dios como el Señor. Mateo 1:22 al 24 dice: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo todo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Todas las veces que se menciona aquí Señor es kurios y se está refiriendo claramente a Dios. Entonces, decir Jesús es el Señor, confesarlo, es lo mismo que decir Jesús es Dios. Si confiesas que Jesús es Dios y crees que Dios lo resucitó de entre los muertos, lo que es el Evangelio, entonces eres salvo. Cualquiera que niegue que Jesús es Dios, no es salvo. Oye, pero viene a la iglesia, tiene un ministerio, hay personas que han venido a Cristo por medio de su predicación, ¿sí? Las personas no vienen a Cristo gracias a Él, sino a pesar de Él. ¿Me explico? Ninguna persona viene a Cristo gracias a nosotros, sino a pesar de nosotros. El poder no está en el humano, no está en el predicador, no está en el don, no está en la habilidad. El poder está en el Evangelio, es lo que dice la palabra. A Dios le agradó salvar a los hombres por medio de la predicación del Evangelio. Así que cuando alguien dice, oye, ¿cómo puede ser que Él no me diga cosas bíblicas verdaderas si la gente llega a Dios por medio de Él? No, la gente no llega a Dios por medio de Él. Lo quiero dejar muy claro, sino a pesar de Él, por medio del Evangelio. Ahora, así como se tiene que afirmar la deidad de Jesús con respecto a la salvación, si vamos a 1 de Juan 4, versículo 2, dice: en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Ok, si alguien dice, sí, Jesús es Dios, pero este Dios no vino en cuerpo humano, entonces no es de Dios. Afirma intelectualmente algo, pero no está dispuesto a reconocer que Jesús también es hombre. Y eso es lo que dice el apóstol Juan. Tú puedes discernir quién tiene el Espíritu de Dios si confiesa que además de que Jesús es Dios, vino y se hizo hombre. Segunda de Juan 1:7. Es que han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. El que así actúa es el engañador y el anticristo. No nada más no tienes a Dios, sino que eres anticristo. Estás en contra de Él. Ya habíamos estudiado ese tema. ¿Estás con Él o estás contra Él? No hay términos medios. Si no te apegas a la enseñanza bíblica, eres anticristo. Estás en contra de Cristo. Entonces, dejando en claro, que creo que es súper claro, ¿verdad? Que cualquiera que se diga cristiano tiene que afirmar ambas cosas. Cualquiera que se dice salvo tiene que afirmar ambas cosas. Entonces debemos hacernos la siguiente pregunta, en una o de dos formas. ¿Cómo es posible que un humano sea Dios? Esa sería la primera forma. ¿O cómo es posible que Dios sea un humano? Es la misma pregunta, pero en sentido diferente. ¿Cómo es posible que un humano sea Dios? ¿O cómo es posible que Dios sea un humano? Porque esto sería contradictorio, ¿verdad? Dios es inmaterial, un humano es material. Dios es infinito, un humano es finito.
Dios es todopoderoso, un humano es débil. Dios tiene vida en sí mismo, el humano no tiene vida en sí mismo. Dios es omnisciente, un humano es ignorante. Dios es atemporal o eterno, el ser humano es temporal, etcétera, etcétera. Estos son los argumentos de nuestros amigos musulmanes. Es imposible que Dios sea hombre. Es imposible que un hombre sea Dios. Así que si afirmamos que Jesús es Dios y es humano al mismo tiempo y en el mismo sentido, tenemos una contradicción lógica. Y si es una contradicción lógica, no puede ser verdad. Entonces, ¿cómo explicamos lo que la Biblia afirma, dejando en claro que no hay ninguna contradicción, cuando aparentemente es clarísimo que es contradictorio? Bueno, necesitamos entender lo que la Escritura dice con mucho detalle, analizar con cuidado lo que la Escritura afirma, para poder ver si efectivamente estamos refiriéndonos a que Jesús es Dios y hombre al mismo tiempo y en el mismo sentido. Por ejemplo, vamos a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y, al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, aquí hay información valiosísima para poder entender cómo resolver este aparente conflicto. Si ponemos atención, cuando se refiere a Jesús, dice: quien, siendo por naturaleza Dios, la Reina Valera 60 dice que siendo en forma de Dios. La palabra que se nos traduce como naturaleza, según la NBI, es el griego morfé, forma. El diccionario que lo traduce así: propiamente la expresión externa que encarna la sustancia interna, de modo que la forma está en completa armonía con la esencia interna. Y eso está complejo. A ver, otra vez. Es la expresión externa que encarna la sustancia interna, de modo que la forma está en completa armonía con la esencia interna. O sea, es lo que describe exactamente lo que eres internamente. Fíjate cómo dice el comentario de Licots. Dice: no cabe duda que en el griego clásico, está hablando de esta palabra morfé, dice: esta palabra describe el carácter específico real que hace que cada ser sea lo que es. Y esta misma idea siempre se transmite en el Nuevo Testamento mediante las palabras compuestas en las que se encuentra la raíz forma. Por tanto, cuando este pasaje dice el ser en forma de Dios, describe el ser esencial de nuestro Señor y por tanto eterno. Es la verdadera naturaleza de Dios. Y aquí nos introduce un concepto muy interesante. La esencia de lo que tú eres es lo que se describe en la palabra forma. Y cuando dice que es por naturaleza Dios, ¿a qué se refiere? Que es Dios. La palabra forma nos habla de lo que eres en realidad, la esencia de lo que eres. Y nos está diciendo que Jesús es por naturaleza Dios, es decir, la esencia es que Él es Dios. Nosotros podemos hablar de la naturaleza de las cosas o de la esencia de las cosas. Por ejemplo, podríamos decir que la naturaleza de un perro no es la misma a la naturaleza de un insecto. ¿A qué te refieres? En que un perro, lo que hace que un perro sea perro, no lo encuentras en un insecto. Y lo que hace que un insecto sea insecto, no lo encuentras en ninguna otra cosa que no sea insecto. Hablas de lo que cada cosa es en particular. Y eso que es, tiene sus características propias, ¿verdad? Lo que le llamamos atributos. Los atributos de un perro no son los atributos de un saltamontes. El saltamontes físicamente está diseñado para saltar grandes distancias, ¿verdad?
Aunque la fuerza si tú comparas la fuerza de un perro a un saltamontes, tiene muchísima más fuerza un perro que un saltamontes. Sin embargo, el saltamontes puede saltar distancias de muchas veces su propia altura y el perro no puede hacer eso. La naturaleza del saltamontes es muy distinta a la naturaleza del perro. Y aquí lo que nos dice es que Jesús, siendo por naturaleza Dios, nos está hablando de las características y atributos propios de Dios, que solo Dios tiene y nadie más. Dice, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y aquí la palabra igual, el griego isos, idéntico, equivalente. Lo que nos está diciendo es, Jesús tiene una naturaleza divina. Los atributos de Dios los tiene Jesús. Omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, sabiduría, amor, justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Aceidad, tiene vida en sí mismo. Dice, los atributos, la naturaleza de Jesús es la de Dios. Es idéntico a Dios. Pero ya demostramos hace 2 semanas que aunque la Biblia afirma que Jesús es Dios, no dice que Jesús sea el Padre, ¿verdad? Hace distinción entre el Padre y Jesús, pero afirma que es un solo Dios. Ahora, cuando nos dice que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Continúo. Más adelante dice, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y aquí está hablando de otra naturaleza, la naturaleza de siervo, o sea, de hombre. Cuando dice se rebajó voluntariamente, la Reina Valera 60 dice, se despojó a sí mismo. O sea, Jesús, siendo por naturaleza Dios, se despojó a sí mismo. Esto lleva a muchos concluir que dejó de ser Dios o se hizo un Dios inferior al que era. Porque dicen, claramente se especifica que se despojó a sí mismo. Por lo tanto, para poder ser humano, tuvo que ser menos o menor de lo que él era. Y este es el concepto de un semidios, que es más que un humano, pero menos que Dios. Y ahí tienes a la mitología griega, ¿verdad? Hércules, un semidios. Y algunos dicen, bueno, en el caso de Jesús es lo mismo. O sea, que traen la misma idea tanto la mitología griega como la mitología cristiana. Para empezar, no es mitología, ya demostramos que es historia, ¿verdad? Cuando estudiamos la resurrección de Jesús. No es histórico lo de Hércules, es histórico lo de Jesús. Es mitología la de Hércules, no es mitología la de Jesús. Pero cuando nos habla de que se rebajó, la palabra griega aquí se traduce como ser vaciado. Por lo tanto, sin reconocimiento o percibido como sin valor. No está diciendo que dejó de ser Dios, porque Dios no puede dejar de ser Él. ¿Me explico? Si Dios es omnipresente, infinito, omnisciente, y Dios deja Él mismo de ser Dios, es una contradicción lógica. Si Él es Dios, no puede ser Dios y no Dios al mismo tiempo y en el mismo sentido. Porque si deja de ser Dios ya no existe, y si no existe Dios, no existe nada. Es absurdo pensar que Dios deja de ser Dios. Cuando nos dice aquí la palabra que se despojó, la Reina Valera 60 o la NBI dice se rebajó, nos dice el concepto es sí, vaciar, anular, ser vaciado. Por lo tanto, habla de algo sin reconocimiento, algo percibido como sin valor. Y aquí dice Pablo, la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre son tan distintas que es que Jesús se rebaja a ser como uno de nosotros. Pero el enfoque es que la palabra naturaleza, aquí la naturaleza humana es la misma palabra griega. Jesús en su naturaleza divina toma la naturaleza humana, haciéndose semejante a los seres humanos. Dice, la palabra semejante es así, semejante, similitud. Entonces fíjate, nos dice Pablo, Él siendo por naturaleza Dios, es idéntico a Dios. Toma naturaleza humana rebajándose para ser semejante a nosotros. Entonces, ¿cómo podemos entender qué pasó con Jesús? Usando esas palabras en el original,
Nos habla de dos naturalezas distintas. Nos habla de que Jesús sigue siendo el mismo, que siendo divino, se hizo humano. Él viene a cumplir la voluntad del Padre, tiene la misma intención, sigue siendo Él, no dejó de ser Él, pero nos habla de dos naturalezas. Ok, la naturaleza divina, los atributos divinos, sabemos que hay atributos comunicables e incomunicables. ¿Cuáles son los atributos comunicables? Aquellos que algunas de sus criaturas pueden experimentar. Ejemplo de atributo comunicable, la justicia. Nosotros podemos ser justos. Dios es justo. Nosotros podemos experimentar en una manera muy limitada el atributo de la justicia cuando somos justos, cuando hacemos las cosas con justicia. Pero en ninguna manera nosotros podemos experimentar el atributo de la aseidad. ¿Qué significa la aseidad? Que Dios tiene vida en sí mismo. No hay nada en nosotros que nos lleve a experimentar la aseidad. La aseidad es un atributo incomunicable. Ninguna criatura lo puede experimentar. Ok, ¿cuál es la naturaleza humana? ¿Qué es lo que hace que un humano sea un humano? No sé si se acuerdan cuando lo estudiamos. ¿Qué hace que un humano sea un humano? En términos bíblicos, un humano es la unión de un cuerpo y un espíritu. O cuerpo y alma. Espíritu y alma se refieren a la parte inmaterial del ser humano. Esa unión hace un ser humano, ¿verdad? ¿Qué atributos hay en el ser humano? Bueno, tenemos emociones, ¿verdad? Tenemos una mente, tenemos voluntad. Ahora, cuando Jesús toma la naturaleza humana, ¿qué implica eso? Para que Jesús sea humano, tiene que tener cuerpo y espíritu, o cuerpo y alma. Tiene que tener mente, voluntad y emociones. Si no, no es un ser humano, ¿verdad? Ahora, si pensamos en un animal, un perro ¿tendrá alguna parte espiritual? No se dice en la Escritura que tenga la parte espiritual como la tiene el ser humano. Si hay un pasaje en la Biblia que dice que tanto el espíritu de las bestias como el espíritu del hombre van al mismo lugar. Pero si tú consideras la palabra hebreo, ahí en hebreo se refiere a la vida. Lo que le da vida al hombre y lo que le da la vida al animal es lo mismo, es el aliento de Dios. Pero no se dice en ninguna parte que un animal tenga alma. El animal siente, sí, pero tiene emociones y sentimientos. Y después le duele. Bueno, que eso es una emoción. ¿Y un sentimiento? ¿Se acuerdan la diferencia entre emoción y sentimiento? Sentimiento es la emoción procesada con la mente. A dos personas les puede pasar exactamente lo mismo, pero lo procesan de manera diferente. Si tú vas, me acuerdo mucho que lo vi, ¿a quién le agradan las cucarachas voladoras aquí? A ver. ¿Nadie? No he conocido a nadie que diga que le agradan. Ok, mientras ves una cucaracha, dices, no hay mucho problema. Todos son valientes hasta que la ven volar, ¿verdad? Cuando vuela, se acaba la virilidad y masculinidad y todo. ¡Ah! Gritan. Ahora imagínate, ¿qué pasaría si tú atrapas una cucaracha y a tu amigo, quien sea, abres el cuello de su playera y se la echas adentro? ¿Qué va a hacer él? Si no le agradan las cucarachas, va a saltar como loco, ¿verdad? Ahora, puede ser algo gracioso para los que lo hacen. No será gracioso al que lo vive. Ahora, ¿le daría miedo? ¿Le daría asco? Claro, lo que esperarías en la reacción de cualquier persona. Pero lo que va a suceder después de ese evento no sucede igual en todas las personas. Hay personas que cuando le haces esa broma, sí, se enoja contigo, ¿verdad? Se quita la cucaracha y asunto arreglado, así de su vida normal. Pero hay otras personas que desarrollan una fobia a las cucarachas cuando les hacen ese tipo de cosas. Y le avientas cualquier cosita y ¡ah! La cucaracha ya grita, ¿verdad? Lo dejaste marcado. Ahora no tolera ver las cucarachas por lo que una vez le hicieron.
Lo mismo puedes pensar en las arañas, en una experiencia peligrosa cuando nadabas. ¿Alguien se metió al agua sin saber nadar y casi se ahogaba? Levante su mano. ¿Muy poquitos? Ok. ¿Volviste a entrar al agua después de eso o alguien de aquí ya jamás volvió a entrar al agua? Hay personas que jamás volvieron a entrar al agua y hay personas que siguieron metiéndose al agua. Fue la misma emoción cuando sentían que se ahogaban, pero desarrollaron sentimientos diferentes, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de que Jesús toma la naturaleza humana y decimos, hay animales que tienen naturaleza y tienen emociones, pero no tienen sentimientos, ¿qué nos diferencia a nosotros o qué nos diferencia a nosotros de un animal? Bueno, la conciencia, somos conscientes de nosotros mismos. Cuando decimos que Jesús se hace humano, no puedes pensar simplemente en que tomó un cuerpo y ya, porque para ser humano tienes que tener los atributos de un humano. Tuvo que tener voluntad, mente, emociones, como un humano las tiene. Pero Jesús no dejó una naturaleza para tener una nueva, porque no dejó de ser Dios. Sigue teniendo los atributos divinos. Pero lo que nos dice la Escritura es que toma una nueva naturaleza. Y esa es la parte confusa. ¿Cómo puede ser Dios y cómo puede ser hombre al mismo tiempo, pero sigue siendo Él? Aquí es donde se introduce otro concepto para poder distinguir qué pasa con estas dos naturalezas, pero sigue siendo el mismo Dios. Ese es el concepto de persona. Para nosotros, una persona es cualquier persona, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿un animal es una persona? Ni siquiera en lo legal un animal es una persona. ¿Por qué un animal no es una persona? ¿Qué es una persona? ¿De dónde viene este concepto? Según investigué, este concepto viene de las obras teatrales de los griegos. La palabra persona se refería al papel que desempeña un actor. De ahí tenemos la palabra personaje, ¿verdad? Si vas a actuar en una obra de teatro, te asignan un personaje. Tú eres Romea, tú eres Julieto. No, al revés, tú eres Romeo y tú eres Julieta. Ok, ese es tu personaje. ¿Qué distingue a Romeo de Julieta? Bueno, si tú lees la obra, te vas a dar cuenta que Romeo tiene sus propias decisiones, su propio pensamiento, su propia voluntad, sus características propias que lo hacen Romeo. Y Julieta, por su parte, tiene sus propias características, su propia voluntad. No es real, ¿verdad? Pero en la historia toman sus decisiones, tienen emociones, tienen características propias. Son dos personajes, pero la palabra persona describe a eso que te hace diferente de los demás. Eso que te hace tomar decisiones propias. Por ejemplo, escuché alguna vez a R.C. Sproul que decía que él entendió este concepto al ver una obra teatral del libro de Job. Dice que el actor, uno de los actores que estaba en la obra del libro de Job, le tocó desempeñar el papel de Dios y el papel de Satanás, pero era el mismo actor. Dice que para diferenciar, cuando tú lees los primeros 2 capítulos de Job y hay una conversación entre Satán y Dios, ¿cómo es que un mismo actor puede desempeñar ambos papeles? Decía, para que la audiencia entendiera quién está hablando, el actor usaba 2 máscaras. Una máscara blanca, una máscara negra. Cuando se ponía la máscara blanca, decía los diálogos de Dios. Cuando se ponía la máscara negra, decía los diálogos de Satán. Dice él, tienes ahí a un actor que en la obra de teatro es 2 personas a la vez, ¿verdad? Dios con la máscara blanca, Satán con la máscara negra. 2 personas. Según la máscara que usara, entendías quién estaba hablando. Distingues entre una persona y la otra por las decisiones, las características propias de esa persona. Ahora, lo que hacen es que cuando vemos ese concepto de persona,
y hablamos de personaje, lo llevamos a la vida diaria cuando hablamos de personalidad. ¿Qué es la personalidad? Lo que te identifica a ti como tú mismo, ¿verdad? ¿Cuál es tu personalidad? ¿Cómo eres? ¿Extrovertido? ¿Introvertido? ¿Qué hace un extrovertido extrovertido? Porque lo externa, ¿verdad? Son personas que tienen que estar externándole a alguien lo que piensan y lo que sienten. Por lo tanto, siempre necesitan a otro o a más con quien hablar. No están felices y no se sienten bien si no están hablando con alguien más. ¿Alguien de ustedes es así? Levante su mano. Ay, por favor. ¿O no me expliqué bien? Un extrovertido es el que siempre está hablando con alguien y necesita hablar con otras personas para sentirse bien. ¿No has conocido personas que dicen, no me gusta comer solo? O sea, no tienes hambre. No, sí tengo hambre, pero no me gusta comer solo. ¿Por qué? Porque no puedo platicar con nadie. Vas a comer, no a platicar. No necesitas a otro para comer, porque vas a comer. Sí, pero no puedo comer si no platico con alguien más. Bueno, esos son síntomas de un extrovertido. Se siente bien porque está en compañía de otros con quien puede hablar, a quienes les puede decir lo que piensa y lo que siente. Y la gran mayoría de las mujeres son extrovertidas, ¿verdad? No me vean con esa cara, ¿verdad? Ahora, levanten la mano, ¿quién es extrovertido? Vale, tenemos mujeres anormales aquí. Ahora, introvertido, ¿qué hace un introvertido? No necesariamente es alguien que no habla. Un introvertido puede hablar mucho, pero al introvertido lo detectas porque no necesita otras personas para sentirse bien. Alguien que dice, por fin solo. ¿Sí? ¿Conoces a alguien así? Al introvertido le cuesta energía lidiar con otras personas. Imagínate que tiene la pila al 100 cuando amanece y empiezan a hablar con otras personas y la pila empieza a bajar, bajar, bajar. Y al final del día ya llega con las ganas de que nadie se dirija a él. Tiene que tener un tiempo de soledad en el que vuelve a cargar la pila y entonces ahora sí ya puede seguir interactuando. El extrovertido es al revés. Si está solo, la pila se le va acabando. Cuando empieza a hablar con los demás, se vuelve a cargar de energía. Ahora, cuando hablamos de personalidad, dices, ¿eres extrovertido o introvertido? ¿Y eso qué tiene que ver? Porque describe cómo eres tú. Ahora, hablamos de los animales. ¿Los animales tienen personalidad? Dice, este perro es muy tranquilo. Este perro es muy agresivo. Dices, oye, como que se empieza a hacer confuso. A ver, un ser humano es una persona, pero un animal no. ¿Por qué un animal no es una persona? Porque no tiene conciencia de sí mismo. Actúa por instinto. Pero cuando hablamos de personalidad, un animal puede tener personalidad, esas características que lo hacen diferente al resto de los animales. Sí, sí puedes, en ese sentido, aplicárselo a un animal. Pero entonces el concepto persona no tiene que ver con la naturaleza, ¿verdad? Sino con lo que te identifica como individuo diferente a los demás. Pero en otro sentido, una persona es el que está consciente de sí mismo y toma decisiones. Entonces, cuando vemos al ser humano, decimos, los seres humanos tenemos una naturaleza, ¿verdad? La naturaleza humana. Y tenemos una persona, que es lo que somos nosotros. Yo soy una persona en una naturaleza humana. ¿Se entiende? Ahora, cuando vemos que Jesús tiene dos naturalezas, pero sigue siendo Él, ¿cómo podemos entenderlo? De aquí es donde salen esos conceptos de naturaleza y persona para explicar lo que la Biblia nos dice acerca de Jesús.
Porque cuando Jesús, siendo por naturaleza Dios, toma la naturaleza humana, no está diciendo que las intercambió, no está diciendo que dejó una por otra, está diciendo que tiene una naturaleza y añade otra naturaleza. ¿Se entiende? Tiene dos naturalezas, pero sigue siendo una persona. Sigue siendo su misma voluntad. Sigue siendo lo que lo identifica a él. Pero tiene naturaleza divina y tiene naturaleza humana. Vamos, por ejemplo, a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 2 al 3. Dice: en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Fíjate bien, Jesucristo ha venido en cuerpo humano. No hubo un cambio en él, pero sí una nueva naturaleza. Él sigue siendo él, con naturaleza divina, pero ahora naturaleza humana. Su persona sigue siendo la misma, pero agrega una naturaleza. Versículo 3, todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que este viene, en efecto ya está en el mundo. Ok, Juan 1:1. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. El verbo era Dios, estaba con Dios, no son dos dioses, sino uno solo. ¿Cuál es la esencia de Dios? La naturaleza de Dios. Que nos está diciendo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. No nos dice que es una persona que piensa que son dos al mismo tiempo, ¿verdad? Como ¿quién vio El Señor de los Anillos? ¿Quién se acuerda de Sméagol? Quizás no saben por el Sméagol. Gollum. Ah, sí, ¿verdad? Gollum hablaba consigo mismo, ¿verdad? Tenía dos personalidades, lo que dice es que tiene una personalidad fracturada. Su persona está fracturada, es como si fuesen dos. Y cuando leemos esto y decimos, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, dice, son dos pero uno, ¿cómo lo entendemos? Nos está hablando de la naturaleza divina. Hay una sola esencia. No puede haber dos seres omnipresentes, ¿estamos de acuerdo? Porque si hay dos seres omnipresentes, ¿cómo distingues uno del otro? Si todo él está en todas partes y hay otro que todo él está en todas partes, ¿cómo distingues entre uno y otro? Por esa razón, solo puede haber un Dios omnipresente. Porque si hubiese dos omnipresentes, es algo sin sentido, dado que no podrías diferenciar uno del otro. ¿Se entiende? Entonces, fíjate lo que nos dice. En el principio existía el verbo estaba con Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, pero no son la misma persona porque son diferentes, pero son el mismo Dios porque tienen la misma naturaleza divina. Juan 1:14, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo se hizo hombre, pero no dejó de ser igual a Dios. Añadió a su persona la naturaleza humana. Una persona, dos naturalezas. Ahora vamos a Romanos 10:9. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Aquí están las dos cosas implícitas. Para empezar, ¿es Jesús el nombre del Hijo de Dios? ¿Sí o no? O sea, cuando Adán y Eva pecan y se esconden, como dice Génesis 3, y Dios se paseaba por el jardín y va y confronta a Adán y le dice, ¿qué has hecho, Adán? ¿Con quién estaban hablando? ¿Con Jesús? Es una pregunta capciosa, piensa bien. ¿Estaban hablando con Jesús? ¿Quién es Jesús? El hijo de María. ¿Estaba Jesús en el Edén? No, imposible. María no existía. Dios usó a María para que Jesús viniera a este mundo y Jesús nació y no había nacido. Entonces, ¿Jesús estaba en el Edén? No.
Pero, ¿el Hijo de Dios estaba en el Edén? Sí. Jesús no es el nombre del Hijo de Dios. Jesús es la parte humana, la naturaleza humana que el Hijo de Dios agregó a su persona. Entonces, cuando dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, está diciendo que la parte humana de Jesús es la misma, pertenece a la misma persona de Dios. No que es la misma naturaleza divina. Jesús es el Señor, esa naturaleza humana pertenece a Dios, a esa persona que se ha relacionado con los seres humanos desde el principio. Porque el propio Jesús dijo, nadie ha visto al Padre. Y le dijo a Tomás, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Abraham habló con Dios. Adán y Eva hablaron con Dios. Moisés habló con Dios. Pero nadie ha visto al Padre. ¿Quién es entonces? Es el Hijo. Esto nos lleva a la necesidad de explicar la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero hasta aquí, si confiesas con tu boca que Jesús, el ser humano, es Dios, ¿está hablándonos de qué? De la naturaleza humana que pertenece a la persona que es divina. Jesús no dejó de ser Dios para hacerse hombre. Jesús, teniendo la naturaleza divina, agregó la naturaleza humana a su persona. Sigue siendo la misma persona, pero con dos naturalezas. Por eso, cuando decimos, oye, Dios es inmaterial, el hombre es material. Dios no puede ser hombre y Dios al mismo tiempo. Ok, eso sería una contradicción, porque estás diciendo que es hombre y Dios al mismo tiempo y en el mismo sentido. Pero si dices, no, la Biblia no dice que Él cambió y se convirtió en hombre, sino que agregó la naturaleza humana. Su persona sigue intacta, pero tiene dos naturalezas. En una naturaleza es divina, en otra naturaleza es humana. En su naturaleza divina, Él es omnisciente, en su naturaleza humana no, pero es la misma persona. No dejó de comportarse como Dios para ser hombre. En sus dos naturalezas obra al mismo tiempo. Nosotros estamos limitados, una persona, una naturaleza. Lo que la Biblia revela de Dios es que Dios son tres personas y una persona tiene dos naturalezas. Dices, oye, Hernández, ¿de dónde te lo sacaste? Bueno, de los conceptos bíblicos. ¿Cómo se explica racionalmente lo que la Biblia afirma para no apartarte de lo que la Biblia dice? Por eso, si tú consideras que Jesús no tenía dos naturalezas, sino que adquirió una, es una especie de superhumano, ya te desapegaste de la Escritura. Porque Jesús tuvo hambre, se cansó, tuvo sed, lloró, fue tentado, aunque sin pecado. Checa todo lo que se dice del Jesús humano y no era un superhumano. Dices, bueno, era un semidios. Eso es imposible. Dios no puede dejar de ser Dios. Por lo tanto, tu descripción de quién es Jesús no se apega a la Escritura. Y si no se apega a la Escritura, no tienes a Dios. Es lo que dice la Escritura. Entonces, ¿cómo encontramos los conceptos que la Biblia dice que nosotros aplicamos diariamente cuando hablamos de la personalidad, cuando hablamos de lo que un humano hace, lo que es un humano y por qué un perro es perro y por qué un perro no es humano? Son términos que conocemos, pero que no habíamos aplicado lo que dice la Biblia. Cuando Jesús dijo que el día y la hora nadie lo sabe, sino solo el Padre, ¿a qué se refiere? A que en su naturaleza humana no conoce nada que el Padre no le haya revelado. Como estudiamos, Jesús creció en gracia y en sabiduría. Jesús tuvo que ir aprendiendo, dándole información a su cerebro en su naturaleza humana, aunque en su naturaleza divina es omnisciente. Pero ¿por qué? Todavía no llegamos a ese punto. ¿Por qué Dios tenía que tener una naturaleza humana? De acuerdo a su propósito, se lo veremos más adelante. Por ahora lo que tenemos que comprender es que es naturaleza divina y naturaleza humana, y la misma persona actúa en las dos cosas.
no en una o en otra, en las dos naturalezas. Por ejemplo, Hebreos capítulo 1, versículo 3 al 4. Pon mucha atención a lo que dice. Hebreos 1, 3 al 4 dice: el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Tiempo presente, sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Y luego dice: después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. O sea, después de que murió y resucitó, se sentó a la diestra del Padre. Versículo 4. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera a excelencia el de ellos. Y dices: a ver, espérame, ¿cómo puede ser que Jesús, el Hijo, llegó a ser superior a los ángeles si Él es Dios? Por supuesto que es superior a los ángeles. No podría haber sido superior a los ángeles puesto que ya es Dios. No se pudo haber ganado eso porque ya lo tenía. Entonces, ¿de qué nos está hablando? Fíjate bien, la primera parte cuando nos dice el versículo 3, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. No dijo Jesús, dijo el Hijo. Es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. ¿De qué parte de la persona de Jesús nos está hablando? De su naturaleza divina. Él sostiene todas las cosas porque Él es Dios. Al mismo tiempo está sentado a la diestra del Padre. ¿Cómo? Si Él es omnipresente. Es que ya no está hablando de su naturaleza divina, sino de su naturaleza humana. Mientras que Él sostiene todas las cosas, también al mismo tiempo, de forma limitada, geográficamente hablando, en calidad de humano glorificado, está en el trono. ¿Se entiende? ¿Cómo puede estar en control de todas las cosas y al mismo tiempo sentado a la diestra del Padre? Y luego dice: así llegó a ser superior a los ángeles. ¿De qué me está hablando? De la naturaleza humana de Cristo. Las dos naturalezas. La persona actúa en las dos naturalezas al mismo tiempo. En su naturaleza divina sigue sosteniendo todas las cosas. En su naturaleza humana actúa como uno de nosotros, limitado como uno de nosotros. Pero son las dos cosas al mismo tiempo. No se queda el trono vacío. Cuando la Escritura dice que Jesús vendrá, vendrá como hombre. Entonces dejó de ser omnipresente, sigue siendo omnipresente en su naturaleza humana. En su naturaleza divina. En su naturaleza humana vendrá. Y ese es el punto. ¿Cómo nos relacionaremos con Dios por la eternidad? Por medio de su naturaleza humana. Lo conoceremos, dialogaremos, comeremos juntos, como él mismo lo dijo. Como dice la Escritura, juzgaremos por medio de su naturaleza humana. De manera que Jesús actúa en sus dos naturalezas al mismo tiempo porque es una sola persona. Ahora, sé que puede ser complejo de digerir, pero eso es lo que tienes que entender. Jesús es una persona con dos naturalezas. Esa es la clave para entender todos los pasajes que hablan sobre Jesús. Todos los pasajes que hablan del Hijo de Dios. Y si tú dices, eso no puede ser verdad, entonces cualquier conclusión a la que llegues se desvía de la Escritura. Por eso, cuando tú le preguntes a alguien, explícame quién es Jesús, ¿qué es lo que debería de explicar si tiene un entendimiento bíblico correcto? Tiene que decir, Jesús es una persona con dos naturalezas, porque es lo único que explica lo que la Biblia afirma. Y es la única forma de explicarlo de manera que no cae en contradicción. Y dice: oye, pero no hay nada así. Por supuesto que no hay nada así. La Biblia dice que Él es el único en su tipo. No hay nadie como Él. Nosotros somos a imagen de Él de forma limitada, una persona, una naturaleza. Él es multipersonal y multinaturaleza. Ahora, cualquiera que se desvíe de esto, como lo vamos a ver si Dios le permite la próxima semana, es calificado como hereje. ¿Qué es un hereje? El que se desvía de la doctrina. El que enseña algo que no corresponde con la doctrina.
Si hablamos de la Biblia, un hereje es el que su enseñanza, su concepto de quién es Dios y quién es Jesús, no se apega a lo que dice la Escritura. Y por lo que leímos, el que defina o crea en un Jesús que no se apegue a la Escritura, no proviene de Dios. Entender las dos naturalezas de Cristo, qué significa, cómo se explica, te ayuda a filtrar cualquier doctrina errónea acerca de Jesús. Por ejemplo, dicen otros, ¿cómo resuelvo esta contradicción? Dios es Dios y hombre, pero no pueden ser al mismo tiempo. ¿Cómo lo resuelven? Dicen, bueno, no es Dios ya, es un hombre. O no es hombre, es Dios. Y aquí vienen las herejías. Hay una herejía, que más adelante veremos el nombre de por quién la propuso. Hay una herejía que dice que el cuerpo humano de Jesús era solo un engaño. Era una visión, pero realmente no tuvo cuerpo humano. ¿Por qué dices eso? Por la contradicción que se genera, ¿verdad? Cuando alguien dice, los testigos de Jehová, es que Jesús no es Dios, es el arcángel Miguel, que tratan de resolver la contradicción, pero le quitan la deidad a Jesús. Y si dicen que Jesús no es Dios, ya tienen problema con la Escritura. ¿Cómo le hicieron los testigos de Jehová para evitar esos problemas? Hicieron su propia Biblia. Y aún en su propia Biblia dejaron cosas sin corregir. Por ejemplo, Apocalipsis, donde todos adoran al que está sentado en el trono y al Cordero. Y es una inconsistencia grave para nuestros amigos testigos de Jehová, porque si Jesús no es Dios y toda la creación le adora y el Padre lo permite, el Padre consentiría la idolatría. Por lo tanto, sería contrario a sí mismo, por lo tanto el Padre no puede ser Dios. Y muchos testigos de Jehová no saben eso. Cuando dicen, no, en realidad sí era Dios, pero no tenía un cuerpo humano, están tratando de resolver la contradicción, pero entonces se despegan de la Escritura que afirma que Jesús era humano. Así que entender las dos naturalezas de Cristo es la única forma de permanecer bíblico. La única forma de permanecer bíblico. Aunque hablar de las dos naturalezas de Cristo no es algo que saques de un versículo. Exactamente pasa lo mismo con la Trinidad. Cualquiera que niegue la Trinidad no es bíblico. Aunque la palabra Trinidad no está en la Biblia. Como la palabra omnipotencia tampoco está en la Biblia. Pero si dices que Dios no es omnipotente, no eres bíblico. Es decir, definimos conceptos para explicar lo que la Biblia dice. Pero el nombre del concepto no está en la Biblia, pero eso no significa que no sea bíblico. Este concepto es el que describe realmente lo que la Biblia explica en términos que lo podamos comprender. Y cuando se trata de juzgar la doctrina de otro, que es lo que dice la Escritura, no le creas a todo el que pretenda ser inspirado por el Espíritu de Dios, sino que pone a prueba su doctrina. Esa es la manera simple de preguntarle a alguien para saber en qué Jesús está creyendo, si es el bíblico o no. Dime, describe cómo es que Jesús es Dios y es hombre. Eso fue lo que Jesús le dijo a los fariseos y fracasaron. ¿Se acuerdan la pregunta? ¿Cómo puede ser que el Mesías sea hijo de David, pero David le llama Señor? ¿Qué les está preguntando a los fariseos? Dime tu doctrina del Mesías. ¿Quién es? Y no supieron responderla. Por eso no reconocieron a Jesús. Esa es la misma pregunta que le hacemos a todo el que se dice cristiano. Por eso empecé hace varias semanas, pregúntale a los mormones quién es Jesús y qué te van a decir. ¿Es Dios? Sí, y es hombre también. Pero viene de Jehová y Jehová viene de otro Dios y ese Dios viene de otro Dios y ya se desvían de la Escritura. Define quién es Jesús y detectas en automático cualquier desviación de la Escritura. Pregúntale a los testigos de Jehová y se desvían. Es el arcángel Miguel que tomó cuerpo humano. Ya te desviaste de la Escritura. El arcángel Miguel es creación. La Biblia dice que Jesús creó todas las cosas. No puede ser creación y creador al mismo tiempo. Es una contradicción lógica. Pregúntale a los musulmanes. Jesús es un profeta, nada más, pero no es Dios. Descartas en automático esa doctrina. Cualquier religión. Oye, Jesús, no, nosotros ni creemos en Jesús. ¿Qué dice la Escritura?
Nadie puede venir al Padre, dijo Jesús, si no es por mí. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Examina la doctrina de los budistas. No tiene sentido hablar de un universo eterno. La ciencia contradice eso. Aplica la lógica a cualquier creencia y te vas a dar cuenta que no pasan la prueba de la lógica o no pasan la prueba bíblica. Y entonces estarás cumpliendo el mandato de poner a prueba la doctrina del que pretende ser inspirado por Dios. De ahí viene la necesidad de los credos, de poner en palabras simples qué crees para determinar si te apegas a la Escritura o no. ¿Se entiende? Ok, entonces, la distinción bíblica entre naturaleza y persona nos permite permanecer fieles a la Escritura. Cualquiera que niegue una o ambas naturalezas de Cristo en una sola persona es un hereje. Es un hereje. Y herejías hay muchas. Y si Dios lo permite, la próxima semana estudiaremos algunos de los principales ejemplos de herejías. ¿Cuál es el propósito? Que te cuides a ti mismo, como Pablo le dijo a Timoteo. Cuídate a ti mismo y de la doctrina que predicas. Así salvarás a otros. Si tu entendimiento de quién es Jesús es defectuoso, no vas a poder vivir la vida cristiana que corresponde. Si tu entendimiento de quién es Jesús es correcto, te vas a librar a ti mismo de muchos problemas y al que te escuche. Así que es fundamental que afirmemos, y después de esto, si Dios lo permite, trataremos de poner en palabras claras lo que creemos en Árbol Plantado, para que nadie tenga duda acerca de qué cree Árbol Plantado acerca de Jesús, para de poner una declaración simple de lo que la Biblia dice acerca de Jesús y cómo entendemos quién es Jesús, para que todos podamos estarla teniendo en cuenta siempre a la hora de que escuches cualquier doctrina. Los falsos maestros no son tan obvios, no son tan descarados, normalmente evitan estos temas. Un falso maestro va a evitar enseñar esto porque sabe que cuando lo enseñe queda al descubierto o va a tener que negarlo. Es raro que encuentres que una iglesia enseña esto y eso debe ser sospechoso. Porque quien afirma la verdad bíblica no tendrá ningún pero al afirmar las dos naturalezas de Cristo. Dos naturalezas es una persona. Quien tiene un concepto bíblico de Dios va a afirmar la Trinidad. Hay un solo Dios en esencia y tres en persona. Que si entiendes las dos naturalezas de Cristo y una persona, vas a tener una buena herramienta para entender la Trinidad al afirmar que hay tres personas y una sola naturaleza divina. La iglesia entró en debate durante siglos para poder definir qué es lo correcto bíblicamente por la tremenda importancia que es afirmar que Jesús es Dios y que es hombre. Así que es cuestión de determinar quién es quién entre nosotros y quién es quién entre los cristianos. Una advertencia bíblica muy clara. Tenemos que defender la verdad. Tenemos que proclamar la verdad. Y cualquiera que niegue las dos naturalezas de Cristo tiene un serio problema con la Escritura. Que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Una vez escuché a R.C. Sproul decir que cuando venimos a la iglesia venimos a ser instruidos por la palabra. Venimos a adorar a Dios, a poner nuestros dones al servicio de los demás. Decía él, y la iglesia, cada congregación tiene que establecer límites para que todos en esa congregación entiendan cuándo te desvías de la doctrina bíblica y cuándo no.
conforme avanza el tiempo tienes que ir profundizando y haciéndote maestro en la palabra de Dios. Pero ¿cómo ayudas a los que van empezando? Él decía, hay que establecer en palabras simples qué creemos. Explicar cómo eso está derivado completamente de la palabra. Y aunque le falte mucho tiempo para conocer mucho de Biblia, si entiende esa explicación, podrá mantenerse dentro de los parámetros bíblicos. Y es algo que estamos buscando implementar con claridad en Árbol Plantado. Lo está, lo sabemos, pero no está escrito. Gran parte ya está escrito, pero no publicada. Queremos avanzar hacia allá y dejar en claro por qué lo estamos haciendo. Y que todos entendamos la importancia de explicar en términos simples lo que la Biblia dice en muchísimas partes. Para que en lugar de que al principio, cuando vas empezando, en lugar de que te aprendas todo lo que la Biblia dice, entiendas esa explicación simple para que empieces a caminar en la verdad sin el peligro de ser desviado. Porque como todavía no conoces bien la Escritura y alguien te dice, en la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré, le crees, aunque es falso. La Biblia no dice eso, pero la gente se lo cree porque no conoce de la Biblia. Entonces es una forma de poner una especie de barrera que protege a los que todavía no tienen suficiente conocimiento bíblico. Y a uno que otro negligente que ya debería y no sabe, ¿verdad? Así que esforcémonos en entender lo que la Biblia dice acerca de Dios, lo que Dios dice de sí mismo, y seamos fieles en enseñar y transmitir lo que Dios dijo de sí mismo. Le guste a quien le guste, cueste lo que cueste, somos llamados a ser fieles. Así que vamos a orar. Señor, enséñanos a perseverar en la doctrina de los apóstoles, como dice el libro de los Hechos. Los apóstoles fueron encomendados por ti, Señor, y tenemos el Nuevo Testamento, tu palabra. Enséñanos a permanecer fieles a la enseñanza bíblica. Permítenos permanecer fieles a tu enseñanza, Señor, aunque no seamos populares por eso. Aunque, como sucedió, Señor, con tus discípulos, aunque tengamos enemigos por defender tu palabra, enséñanos, como lo dijeron ellos, enséñanos, danos el denuedo para predicar a pesar de esos problemas. Enséñanos a tener claridad bíblica, de manera que lo que parece verdadero pero no lo es, quede en evidencia delante de nosotros. Que no seamos arrastrados, como dice tu palabra, por cualquier viento de doctrina, sino que podamos ser afirmados en tu palabra, Señor. Que podamos estar tan acostumbrados a tu palabra, que en el momento en que se nos exponga algo torcido y desviado, sea fácilmente identificable. Que ninguno de nosotros confíe simplemente por confiar, sino porque juzga bíblicamente lo que escucha. Que podamos encontrar también a otros hermanos que se esfuerzan por ser fieles, que se esfuerzan por ser bíblicos, cueste lo que cueste. Sabemos que no estamos solos. Sabemos que hay más pueblo tuyo, Señor. Ayúdanos a predicar al Jesucristo bíblico. Hay tantas desviaciones, Señor, rondando en el mundo. Hay tantas versiones de Jesús esparcidas falsamente que a muchos les cuesta trabajo entender quién es el Jesús bíblico. Muchos rechazan cuando se les habla de Jesús bíblico porque están tan habituados a la mentira y no pueden reconocer la verdad. Pero te rogamos, Señor, que nos des gracia al hablar de estos temas. Que tu Espíritu Santo permita comprender. A los que ya tienen conocimiento, Señor, dales la capacidad de comprenderlo y explicarlo con facilidad. A los que aún no lo tienen porque están empezando o han sido negligentes, Señor, permíteles entender al principio, de forma clara y simple, cuáles son los límites que no deben rebasar, cuál es el concepto al que se deben de apegar para que con el tiempo, Señor, siendo instruidos bíblicamente, puedan
comprenderlo con mayor profundidad. Que ninguno de nosotros, Señor, caiga en la descripción que tenemos en la carta a los Hebreos, que debiendo ser ya maestro, aún es como un niño. Queremos, Señor, como dice tu palabra, el alimento sólido, que podamos crecer en conocimiento, en sabiduría, para, Señor, librarnos a nosotros mismos y a los que nos escuchan. Que tengamos cuidado de nosotros mismos y de nuestra doctrina, para que la obra no sea en vano, para que seamos hallados fieles, Señor. Queremos escuchar estas palabras de tu boca. Bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa es nuestra meta, Señor. Ser hallados fieles. Enséñanos a pagar el precio, a sacrificar el tiempo, a invertir esfuerzo, en aprender, en conocer, sacrificar comodidad para obtener conocimiento, que es el principio de la sabiduría, que viene con el temor de Dios. Permítenos, concédenos ser luz en las tinieblas, en aquellos que no te conocen y en aquellos que piensan que te conocen, de manera que la gloria sea tuya. Que seamos solamente el medio, Señor, el vaso de barro que lleva el gran tesoro, tu evangelio, el conocimiento de Dios, aquellos, Señor, a quien tú se los quieres revelar. Gracias de antemano por tus paciencias, tus misericordias para con nosotros. Te rogamos que nos des el entendimiento y la oportunidad para comentarlo con otros. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, pasemos a la sección de preguntas. Tomaremos 15 minutos para responder preguntas. Recuerden el doble propósito. Pero en Facebook sigue. Ok. Me informan que hubo un problema con el canal de YouTube y que se suspendió la transmisión. O sea, los que estaban viéndonos en YouTube, un buen cacho se lo perdieron. Que ya se reactivó la transmisión en YouTube, pero en Facebook no hubo interrupción. Entonces los que estuvieron en Facebook vieron la transmisión completa. Y como quiera, nuestro equipo de multimedia va a subir la predicación completa, ¿verdad? Pero simplemente se interrumpió la transmisión. Por eso quizás algunos ahorita en la sección de preguntas van a preguntar cosas que ya explicamos, pero que no alcanzaban a ver porque la transmisión se interrumpió. Bueno, voy a empezar a leerlas. Vamos a tener consideración si alguien pregunta algo que se explicó pero que no lo alcanzó a ver. Trataré de explicarlo rápidamente, pero si la pregunta no tiene nada que ver con el tema, la pasamos al final. También, si tu pregunta tiene que ver con temas que voy a explicar la próxima semana o más adelante, pues te voy a pedir paciencia para no adelantarme sin poner toda la evidencia bíblica que nos lleva a esa conclusión. Ok, empiezo a leer. Dice Gustavo Carrillo: buenas tardes, pastor. Dios le bendiga a usted y a su familia. Gracias. ¿Cómo explicaría la Trinidad? Bueno, por eso acabo de decir que tenme paciencia. Vamos a llegar al tema de la Trinidad. Lo importante es que los vayas entendiendo conforme vamos avanzando. Y espero en Dios que cuando lleguemos al punto de la Trinidad digas: ah, pues sí, era claro, era obvio. Pero si empiezas directo con la Trinidad puede ser complejo. Por eso lo estoy llevando por partes. Siguiente. Alex, no alcanzo a entender bien el apellido, pero dice: pregunta de alguien más. Entonces, ¿sería correcto pensar que la parte divina de Jesús que está sentado a la diestra del Padre es la misma que es mencionada en Gálatas 2:20? Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Es el mismo atributo de omnipresencia? A ver, no, mira. El que está sentado a la diestra del Padre es la parte humana de Jesús, su naturaleza humana, ¿verdad? Él vino, es su naturaleza humana, murió, resucitó, subió al cielo. Como sumo sacerdote, lo vamos a estudiar más adelante, presenta el sacrificio por la humanidad, por los elegidos de Dios, y es exaltado por sobre todas las cosas y está a la diestra del Padre, ¿verdad? Está hablando de la naturaleza humana de Jesús. Cuando dice Pablo: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, es imposible que la parte humana de Jesús habite en nosotros, porque no es omnipresente.
Ahí Jesús está hablando de su naturaleza divina. En su naturaleza divina está en cada uno de los que han nacido de nuevo. Entonces, fíjate bien cómo entender las dos naturalezas de Cristo es como una llave que abre a muchos pasajes de la Escritura para entender qué se refería cuando dice que no los dejaré solos, estaré con ustedes siempre, por todos los tiempos hasta el fin del mundo. Y al mismo tiempo está a la diestra del Padre. Las dos naturalezas te permiten entenderlo. Pero acuérdate, en su naturaleza humana es tan limitado como uno de nosotros. En su naturaleza divina tiene todos los atributos divinos. Si habla de conocer los pensamientos de los hombres, si habla de estar en todas partes, si habla de la mano toda poderosa del Señor, está hablando de su naturaleza divina. Siguiente, Edson Medina. YH, WH es intercambiable en el Antiguo Testamento entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la Trinidad como uno. Lo mismo aplica para Dios a secas en el Nuevo Testamento. No necesariamente. Sabemos que cuando se refiere a Dios se pueden referir a Dios como el tetragramatón, ¿verdad? Pero por ejemplo, cuando vemos el Salmo 110, donde David dice, el Señor le dijo a mi Señor, ahí hay una distinción. Cuando dice el Señor le dijo a mi Señor, cuando David dice mi Señor, se refiere al Hijo, al que hereda el trono. Y cuando se refiere al primer Señor, habla al Padre, y ahí el primer Señor es YHVH. Y el segundo Señor es Adonai. De manera que ahí sí hay una distinción, ¿verdad? De que YHVH se refiere al Padre, mientras que Adonai se refiere al Hijo. Pero en otras partes vas a encontrar que se refieren a Dios simplemente como YHVH. ¿Cómo entendemos esto? En el Antiguo Testamento no existe con claridad la revelación de las tres personas de la Trinidad. Cuando llegue el punto de la Trinidad vamos a ver cómo el Antiguo Testamento sí hablaba de distintas personas y un solo Dios, aunque no lo explicó, no estaba explicado con claridad, como el propio apóstol Pablo explica más adelante, el misterio de Cristo que estuvo oculto por los siglos. Era información que ahí estaba, como Jesús dijo, que hablaba de Él, las Escrituras hablaban de Él. Vamos en el futuro, si Dios lo permite, en ver todas esas referencias a más de un Dios, pero al mismo tiempo es un solo Dios. Y vas a encontrar que cuando se refiere a Dios en general, puede que use el tetragramatón, pero en el caso específico del Salmo 110, se lo aplica solamente al Padre. No podríamos asegurar que siempre que se refiere al Padre es el tetragramatón, ¿verdad? Porque no tenían esa revelación. Siguiente, dice el nombre es Marcos. Pastor, buenos días. Conforme al tema y tomando en cuenta las dos naturalezas de Jesús, divina y humana, ¿cuál dogma sería el más apegado a la Biblia? ¿Cristotocos o Teotocos? Mira, vamos a llegar a ese punto un poco más adelante, porque no tenemos las definiciones todavía. Y profundizaremos, así que dame oportunidad de explicarlo con más detalle más adelante. Doris dice, el Hijo en el Antiguo Testamento se presentaba a los humanos por medio de teofanías. ¿Es Jesucristo también una teofanía? No. Cuando hablamos de Jesucristo estamos hablando de su naturaleza humana. No era una teofanía por todo lo que ya vimos. Nació, creció, vivió como nosotros, murió y hasta resucitó, ¿verdad? Como se nos dice que todos resucitaremos al final de los tiempos. Los que son de Dios y los que no son de Dios, todos resucitarán. Así que en todo fue como nosotros, pero sin pecado. No fue una teofanía, porque una teofanía es una manifestación visible de algo que es invisible. Pero esa manifestación visible, por ejemplo, cuando Dios fue a hablar con Abraham y iba acompañado de dos ángeles, Abraham o Moisés describe 3 varones, ¿verdad? Uno de ellos era Dios, pero esa es una teofanía, no eran humanos en el sentido estricto de su naturaleza humana, sino que tenían apariencia humana. Con respecto a Jesús, Él sí era un humano, fue concebido, nació, creció, murió. Eso no era una teofanía, esa era su naturaleza humana. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando el Hijo se revelaba, lo hacía por medio de teofanías, distintas y variadas, ¿verdad? Cuando Moisés subió a comer con Dios, la descripción de quién era, de la cintura para abajo como de bronce bruñido, o sea, dice la Reina Valera 60, o sea, el rojo vivo, no corresponde con lo que vio Abraham, ¿verdad? Ni tampoco se ajusta con otras descripciones que tenemos cuando David se postra ante el ángel del Señor, que también es Jesús. Y no se parece a la columna de fuego y a la nube que la Escritura nos dice que era Dios guiándolos. Entonces ves que se manifiesta de maneras muy variadas. Y esas son teofanías. Pero cuando Jesús vino a este mundo y fue encarnado, eso no era una teofanía. Eso efectivamente era
un ser humano. Siguiente, Daniela Leal, buenas tardes. ¿Cómo podemos concluir sobre cómo era Jesús antes de la fundación del mundo y antes de nacer de María? ¿Cómo era? No sé si te refieres a físicamente. No puedes hablar de físicamente en algo para Dios, porque Dios no tiene físico. Cuando decimos que Dios es espíritu, estamos diciendo que Él no es material, ¿verdad? Para relacionarse con nosotros, por medio de una teofanía, hay una manifestación natural, material, visible según nuestras capacidades, pero Dios no es eso, ¿verdad? Es la manera como se comunica con nosotros. Entonces, ¿cómo era Jesús antes de la fundación del mundo? Ahí ya empezamos a equivocar los términos. Sí, Jesús nos referimos al Hijo de Dios, ¿verdad? La segunda persona de la Trinidad, pero Jesús no estaba antes de la creación porque el cuerpo humano de Jesús fue creado cuando nació de María, ¿verdad? Entonces, ¿cómo era el Hijo? No hay una descripción física de cómo era, pero los atributos divinos son eternos. Siempre ha sido así y siempre será así. Pero una descripción física no podemos tener de Dios porque Él no es material. Siguiente, Jesús Esquivel. Buenas tardes, pastor. ¿Cuáles credos y confesiones de fe recomiendas estudiar para entender más estas dos naturalezas? Mira, lee el credo de Nicea, Constantinopla y de Macedonia. Con esos tres vas a tener información suficiente. Siguiente, Carlos Leal. ¿La imagen visible de la persona de Cristo fue modificada o el cuerpo glorificado se encontraba desde el principio? No, Jesús no tenía un cuerpo glorificado desde el principio porque no existía ese cuerpo material. Esa parte hay que dejarla bien clara. En el principio, antes de la creación, no había nada material, ¿verdad? Y luego fue creado el universo y todavía no existía el cuerpo natural humano de Cristo. Ese cuerpo humano de Cristo fue creado al momento en que fue concebido, de manera que no preexistía ese cuerpo. Por eso lo que decimos es que Jesús añadió la naturaleza humana, ¿verdad? El Hijo de Dios añadió la naturaleza humana a la naturaleza divina que tenía, pero no están revueltas, son dos naturalezas. Nunca antes había tenido una naturaleza humana, y una vez que adquirió la naturaleza humana, jamás dejará su naturaleza humana. Eso es lo que afirma la Escritura. Siguiente, Hazel Ramírez. En el bautismo de Jesús se manifestó el Padre hablando, el Espíritu Santo en la paloma y el Hijo Jesús. Esa fue en forma visual de ver la Trinidad. Así será la eternidad, ver la Trinidad visualmente. Bueno, las únicas manifestaciones visibles fue la del Espíritu Santo como paloma, ¿verdad? Porque el cuerpo humano de Jesús era real, no era una manifestación, era un cuerpo humano. La voz que se escucha del cielo, que es el Padre, bueno, no se vio nada, ¿verdad? Nada más se escuchó. Y algún evangelio dice que pensaron que era un trueno. No todos lo comprendieron. Entonces, es una manera de demostrar que hay tres personas, ¿verdad? El Padre hablando, el Hijo en su naturaleza humana y el Espíritu Santo descendiendo. Es un solo Dios, pero son tres personas, pero todavía no llegamos a ese punto. Siguiente, Alex, de nuevo, que es Guitarcía, o no sé cómo se lee. Dice, ¿qué es lo que hace que un animal tenga vida si no tiene alma? Siendo que para la vida se necesita cuerpo y alma, ya que sabemos que los animales no usan la lógica y el razonamiento. Mira, eso lo estudiamos cuando vimos el tema de la humanidad. La Biblia habla del aliento de vida que corresponde a todo ser vivo, ¿verdad? Por ejemplo, las plantas tienen vida y no decimos que las plantas tengan que tengan alma o espíritu. Cuando hablamos de que solo el hombre, el humano, es a imagen y semejanza de Dios, distinguimos lo que solo un ser humano tiene que ninguna otra creación tiene, hablando de la creación material. Y cuando decimos que los animales tienen vida, la Biblia tiene un término hebreo para eso, que es ruaj. El ruaj es lo que te hace tener vida, y el ruaj está presente en todos los seres vivos, pero el ruaj no es imagen y semejanza de Dios. Por eso cuando la Biblia dice que cuando el hombre o la bestia muere, el espíritu, lo que nos traducen en español es el ruaj, regresa a Dios, está diciendo la vida no es algo natural, es lo que Dios da a sus criaturas para que sean vivos.
porque Dios es quien da la vida y tiene vida en sí mismo. La vida que tenemos, el aliento de vida no es nuestro, es de Dios. Y cuando el animal muere, esa vida regresa a Dios. Pero en nada es el alma o el espíritu, ¿verdad? El alma o el espíritu, cuando hablamos del ser humano, hablamos que ahí es donde está nuestra conciencia, ahí es donde está nuestro intelecto. No está en el cerebro, sino en el alma, pero el alma interactúa con el cerebro para poder expresar e interactuar en este mundo. Por eso hay personas con el cerebro dañado, pero que aún son conscientes. Y cuando recobran la oportunidad o la capacidad de volver a expresarse, te pueden relatar todo lo que estuvo pasando aunque su cerebro estaba dañado. Hay muchas más cosas que analizamos sobre eso, pero no te confundas. La parte espiritual en el ser humano es muy diferente al aliento de vida que está en todo ser vivo. Siguiente, Pedro Lozano dice: Pastor Hernán, Dios lo bendiga, gracias. Mi pregunta es: Jesús fue Dios encarnado, pero sin sus atributos divinos, y era 100% Dios y 100% humano. Gracias. No. O sea, hay que describirlo correctamente. Jesús en ningún momento perdió sus atributos divinos porque siempre tuvo su naturaleza divina. Adquirió la naturaleza humana. La naturaleza humana no tiene atributos divinos, ¿verdad? Y la naturaleza divina no tiene atributos humanos. Entonces, el Hijo de Dios, Jesús, al mismo tiempo tenía la naturaleza humana con sus atributos humanos y la naturaleza divina con sus atributos divinos. En su naturaleza divina, al mismo tiempo que la naturaleza humana, sostiene el universo en su naturaleza divina. Y en su naturaleza humana, mientras sostiene el universo en la naturaleza divina, está sentado a la diestra del Padre y regresará, ¿verdad? La persona está actuando en las dos naturalezas al mismo tiempo, de manera que nunca pierde sus atributos divinos por anexar a una naturaleza humana. Siguiente, Sergio Navarro: cuando se dice que el diablo llevó a Jesús al pináculo del templo, estando en el desierto, ¿en qué naturaleza lo hizo? Pienso en los Avengers. No sé por qué los Avengers, ¿verdad? Pero si Jesús está siendo tentado por el diablo, está hablando de la naturaleza humana, ¿verdad? Humanamente hablando, Jesús fue puesto a prueba y ya estudiamos qué significa eso. Así que sí, no podría ser que Satanás llevara la naturaleza divina a algo así, porque sería incoherente, dado que la naturaleza divina no es material. Necesariamente la naturaleza humana. Siguiente, Alex Guitarcía, de nuevo, no sé si lo pronuncié bien, dice: pregunta de alguien más: ¿por qué si Dios es Jesús, cuando oramos terminamos diciendo en el nombre de Jesús? Por eso vamos a avanzar más en el tema, porque el hecho de que Jesús sea un hombre y haya venido a este mundo como nuestro sustituto, nos da todos los beneficios que queremos a ser hijos de Dios. Y cuando pedimos las cosas en el nombre de Jesús, estamos refiriéndonos a la naturaleza humana, a lo que hizo en su naturaleza humana a nuestro favor, que obedeció de forma activa y de forma pasiva. Y en ambas nos beneficia, pero todavía no llegamos a ese punto. Así que cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, estamos haciendo referencia a la encomienda que Jesús en su naturaleza humana hizo a los discípulos de predicar el Evangelio, ¿verdad? De que por medio de Él tenemos acceso al Padre. Por eso cuando oramos y decimos en el nombre de Jesús, estamos diciendo: no vengo por méritos propios, sino que vengo por los méritos de Jesús, hombre, lo que Él hizo a mi favor. Pero aún no llegamos a ese tema. Si Dios lo permite, llegaremos en unas semanas. Se acabó el tiempo, ¿verdad? Ok, hasta aquí dejamos entonces la sesión. No nos toca sesión sino hasta de este martes al otro. Así que bueno, sigan perseverando. Si quieren adelantarse a los credos que mencioné, háganlo para que estén más familiarizados cuando lleguemos a ese punto. Pero bueno, yo os invito a que perseveren, a que sean cada vez más exigentes consigo mismos en su conocimiento bíblico. No te contentes en decir yo sé quién es Jesús, sino que profundiza en lo que la Biblia dice acerca de Jesús para que puedas avanzar y, como dice la carta a los Hebreos, llegues a ser maestro de la palabra, ¿verdad? Conociendo las cosas difíciles de la palabra, para que luego lo pongas en términos fáciles para que otros lo entiendan. Bien, es todo. Si Dios quiere, nos vemos en la próxima reunión.